¿Sabías que? La Inquisición en América Latina tuvo su inicio en el siglo XVI, poco tiempo después del arribo de los colonos españoles y portugueses a esta región. La Inquisición española fue fundada en el año 1478 por los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, pero luego se introdujo en las colonias americanas. El motivo principal de la Inquisición en América Latina fue mantener la ortodoxia católica y prevenir toda forma de herejía que pudiera socavar la autoridad de la Iglesia o poner en duda las enseñanzas católicas. Se establecieron inquisiciones en varias regiones de América Latina, con tribunales que tenían jurisdicción sobre regiones previamente establecidas. En México se estableció el Tribunal Inquisitorio en el año 1571 y en el Perú en el año 1570. En la estructura de la Santa Inquisición en América Latina, el tribunal estaba formado por inquisidores, fiscales, notarios y otros funcionarios. Sin embargo, la composición específica del tribunal así como la cantidad de personas pudieron cambiar según la región y la época. Los inquisidores eran clérigos, miembros de la Iglesia Católica, y eran responsables de realizar las investigaciones y juicios de la Inquisición, de interrogar a los acusados, examinar las pruebas y dictar sentencias. Respecto a la indumentaria utilizada en los juicios, no hay evidencia histórica que respalde la idea de que los inquisidores usaran algún tipo de máscara, por el contrario, estos funcionarios actuaron con cierta transparencia porque su autoridad estaba avalada por la Iglesia. Los inquisidores usaban vestimenta eclesiástica como sotanas y capas, además, llevaban consigo cruces para enfatizar su conexión con la Iglesia y de esta manera resaltar la autoridad espiritual en cada corte. Los fiscales eran los responsables de procesar a las personas sospechosas de herejía, desempeñaron un papel clave al cooperar con los inquisidores en las audiencias y reunir las pruebas para respaldar los cargos. Los notarios eran los responsables de documentar los procedimientos del tribunal, anotaban las declaraciones de los acusados, las declaraciones de los testigos y la sentencia del tribunal. Los guardias y carceleros eran responsables de hacer cumplir las órdenes del tribunal, detener a los acusados y dar cumplimiento a las sentencias impuestas. Las ciudades principales en que los tribunales de la Inquisición operaban fueron ciudades importantes como México, Lima, Cartagena de Indias y Goa, en la colonia portuguesa de Brasil. Estas ciudades fueron importantes debido a su actividad económica y cultural durante el periodo colonial. La persecución a grupos étnicos y amenazas heréticas en América Latina no se limitó a la persecución de grupos específicos, sino que abarcó una amplia gama de prácticas religiosas y culturales vistas como amenazas a la doctrina católica. Entre ellos se encontraban pueblos indígenas, afrodescendientes, creyentes de la brujería y personas que se desviaban de las doctrinas cristianas generalmente aceptadas. La Inquisición a menudo se centró en prácticas religiosas indígenas que se consideraban idólatras o paganas. Las creencias y rituales indígenas eran percibidas como herejías que tenían que ser erradicadas para imponer la fe católica. La brujería y las prácticas consideradas supersticiosas eran activamente perseguidas, las personas acusadas de brujería eran juzgadas y castigadas. La Inquisición también se centró en las creencias y las prácticas religiosas de los africanos traídos como esclavos y a sus descendientes. Así pues, las religiones africanas y sus ceremonias eran consideradas herejías y quienes las practicaban eran perseguidos. Aunque era raro, existieron casos en que personas dentro de la comunidad cristiana fueran acusadas de seguir enseñanzas que se consideraban heréticas o que se desviaban de la enseñanza católica oficial. Los procedimientos de la Inquisición se iniciaban con la acusación a una persona por parte de un tercero. Los acusados eran inmediatamente arrestados, llevados ante el tribunal inquisidor e interrogados en busca de pruebas de herejía. Se llevaban a cabo diversos métodos para obtener confesiones, incluida la tortura. A continuación, te detallo cada una de las etapas del proceso. La primera etapa consistía en la denuncia y el arresto de la persona. El proceso de arresto generalmente iniciaba con una acusación de un vecino, rival e incluso un miembro de la propia familia. Las imputaciones podían incluso basarse en simples rumores, chismes o acusaciones sin fundamento. Tras interponer la denuncia,
el imputado era detenido y trasladado al tribunal inquisitorial. La siguiente etapa era el proceso de interrogación. El acusado respondía preguntas en detalle sobre sus creencias, prácticas religiosas y acciones que podrían considerarse como herejías. Los inquisidores buscaban pruebas de desviaciones de la doctrina religiosa y a menudo recurrían a amenazas y coerción para conseguir confesiones. La siguiente etapa consistía en la tortura. La tortura era común durante el proceso de la Inquisición. Los métodos variaban, pero incluían diversos tipos de tortura destinados a lograr que los acusados confesaran su supuesta herejía. La tortura no conducía necesariamente a la muerte, pero dejaba consecuencias físicas y psicológicas y en muchos casos hasta permanentes. En la etapa de la defensa del acusado, se les permitía presentar una defensa, que a menudo era limitada. Los inquisidores podían rechazar reclamaciones que consideraran irrelevantes ya que la presunción de inocencia no era un sello distintivo del sistema de la Inquisición. La última etapa del proceso era el juicio y el castigo. Si el acusado era declarado culpable, las penas iban desde la declaración pública renunciando a la herejía hasta la incautación de bienes a favor de la Iglesia, penitencias públicas humillantes y, en algunos casos, a pena de muerte. En cuanto al control ideológico durante la Inquisición en América Latina, la Inquisición no solo perseguía la herejía, sino que también buscó controlar la creación y distribución del conocimiento. Para mantener la ortodoxia católica, se prohibieron libros y se restringió el acceso a determinadas ideas. Te las comento a continuación. Las autoridades de la Iglesia revisaron y censuraron los libros antes de permitir su publicación y distribución. Se creó una lista de libros prohibidos que incluía obras consideradas heréticas, profanas o contrarias a las enseñanzas católicas. A los editores se les aplicaban sanciones si se determinaba que participaban en la impresión o distribución de materiales prohibidos. En ciertos casos, en sesiones públicas, se quemaron libros o escritos considerados heréticos o peligrosos para la fe. La Inquisición perseguía a aquellas personas que poseían, leían o escribían libros considerados heréticos. En cuanto a las restricciones educativas, la educación estaba bajo la supervisión de la Iglesia y la instrucción se ajustaba a la doctrina católica. Los profesores eran supervisados para detectar cualquier señal que pudiera considerarse contraria a los requerimientos de la Iglesia. Adicionalmente, en el control de la información oral, los sermones de la Iglesia requerían la aprobación eclesiástica. Al mismo tiempo, los clérigos eran supervisados para evitar la propagación de ideas contra la fe católica. Otro tipo de control consistía en la supervisión de fiestas y costumbres locales, las celebraciones consideradas supersticiosas o contrarias a las enseñanzas católicas estaban sujetas a indagaciones. Se vigilaron especialmente las costumbres indígenas y africanas, ya que la Iglesia a menudo consideraba que estas tradiciones eran impropias con la fe católica. La imposición de penas durante la Inquisición fue a menudo cruel. Dependiendo de la gravedad de la sospecha de herejía y de la voluntad del acusado de arrepentirse, el tribunal de la Inquisición tenía una amplia gama de sanciones a aplicar. La primera de ellas eran las penitencias públicas, la cual era una penitencia generalizada y abarcaba desde la simple asistencia a misas hasta la procesión humillante. Estas penitencias tenían el objetivo de servir como advertencia y como forma de reconciliación con la Iglesia. Las penitencias públicas no solo buscaban castigar sino también enviar un mensaje claro a la población sobre las consecuencias de alejarse de la ortodoxia religiosa. Para cumplir con esta penitencia, la Inquisición obligaba el uso de una indumentaria especial denominada San Benito. La indumentaria era una túnica que estaba decorada con símbolos que identificaban el tipo de herejía que se cometía. La túnica era de color amarillo o negro, con una cruz roja o negra. La elección de colores y símbolos tenía como objetivo marcar y estigmatizar a las personas como herejes. Otro tipo de penitencia eran las procesiones humillantes. Los penitentes eran obligados a participar en procesiones públicas por las calles y los ciudadanos les arrojaban objetos e insultos. El propósito era humillar al acusado y fortalecer el control social mediante el miedo. Otro tipo de penitencia pública era la asistencia obligatoria a determinadas misas.
Aquellos que se arrepintieron debían participar en ceremonias religiosas para orar por su salvación y arrepentimiento. Esta penitencia pública tenía como objetivo reafirmar la autoridad de la Iglesia y la importancia de la confesión y el arrepentimiento. Otra penitencia consistía en la proclamación de culpa. En algunos casos, los penitentes eran obligados a confesar públicamente sus pecados y renunciar a creencias que estaban en contra de la doctrina eclesiástica. Este acto de confesión pública tenía como objetivo demostrar sumisión a la Iglesia. En los casos de las procesiones humillantes o la asistencia a misa, el uso de la túnica de San Benito era decisión del tribunal. Otro tipo de pena impuesta por el tribunal era la confiscación de los bienes del condenado por parte de la Inquisición. El tribunal necesitaba dinero para funcionar y la confiscación de propiedades, tierras, joyas y otros bienes era una importante fuente de financiación. La confiscación no se limitó directamente a los bienes del demandado, también podían apropiarse los bienes de sus familiares. La confiscación de bienes se realizó mediante un proceso minucioso. Después de que una persona era condenada por herejía, se hacía un inventario de todas sus posesiones. Estas propiedades luego fueron transferidas a la Iglesia o a la corona. En muchos casos, las familias de los condenados quedaron arruinadas financieramente, perdiendo sus tierras, negocios y riquezas. Los bienes confiscados no se utilizaron únicamente para financiar la Inquisición. Algunas propiedades se redistribuyeron entre la nobleza o se utilizaron para financiar proyectos religiosos. Aquellos que proporcionaban información sobre posibles herejes podían recibir parte de los bienes confiscados, lo que ocasionaba denuncias motivadas solo por sus propios intereses. Otra pena era la reclusión y encarcelamiento. Los sentenciados a prisión lo hacían en condiciones bastante duras, en celdas muy pequeñas y muchas veces ubicadas en sótanos de la misma iglesia. La ubicación de las celdas dependía de varios factores, como la disponibilidad de espacio y las condiciones específicas de la época y la región. Las prisiones de la Inquisición no eran conocidas por su humanidad, las condiciones carcelarias eran a menudo malas, con celdas pequeñas, mala higiene y ventilación inadecuada. La duración de la prisión dependía de la gravedad de la herejía y de la voluntad del acusado de arrepentirse. Eran aislados socialmente, se les negó visitas, así como el contacto con otros prisioneros, ya que este aislamiento debería evocar reflexión y remordimiento. El encarcelamiento tuvo un gran efecto psicológico en los presos. El aislamiento prolongado, la incertidumbre sobre el futuro y las malas condiciones carcelarias y alimenticias contribuyeron a su deterioro mental y emocional. Otra de las penas era el castigo corporal. La flagelación en lugares públicos fueron realizados no solo para ocasionar dolor, sino también simbolizar la purificación del alma mediante el sufrimiento. Las cicatrices visibles en su cuerpo se consideraban evidencia de la penitencia. Se usaban también los cilicios. El cilicio era un instrumento hecho de metal y cuero, con puntas, generalmente sujetas alrededor del muslo. Estos causaban malestar y dolor, y a veces, lesiones permanentes. Algunos acusados fueron obligados a infligirse autocastigo. Para ello se utilizaban herramientas disciplinarias o el uso de cilicios personalizados. Podía imponerse también el castigo con rodilleras. El acusado era obligado a usar rodilleras que en su interior tenían garbanzos. Este castigo provocó dolor e incomodidad persistentes durante el largo periodo de castigo. Otra de las penas consistía en el exilio. Los herejes se vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia, fueron excluidos de la sociedad que conocían y si regresaban se aplicaba la pena de muerte. El lugar del exilio dependía del tribunal de la Inquisición. Los condenados a menudo eran enviados a otras colonias o zonas remotas dentro de los territorios coloniales, donde se pensaba que tenían menos probabilidades de influir en otras personas con creencias heréticas. En algunos casos, el castigo del destierro podía ser de por vida, lo que significaba que los condenados nunca tenían la oportunidad de regresar. En otras circunstancias, la pena de destierro podía ser temporal y prohibir al condenado regresar a su hogar por un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, existía la posibilidad de ser nuevamente procesado y enfrentar penas más severas. La pena máxima aplicada era la pena de muerte.
Es importante destacar que la pena de muerte durante la Inquisición iba acompañada de una ceremonia pública, independientemente del método de ejecución. Funcionó como un medio de castigo, una demostración del poder de la Iglesia y el Estado, y un intento de mantener el control social y religioso en las colonias latinoamericanas. Estos actos son condenados y recordados hoy por su brutalidad y violación a los derechos humanos, como el derecho a la vida y a la libertad, y a no estar doblegado a torturas ni a la esclavitud. La forma de ejecución más común durante la Inquisición era la quema en la hoguera. Los condenados a muerte fueron atados a pilares y estructuras de madera en plazas públicas y rodeados de observadores. Antes de la ejecución, se daba lectura a la sentencia, dando a conocer a todos el delito del acusado. Se creía que el fuego purificaba a los herejes, y al mismo tiempo, el castigo público tenía como objetivo disuadir a otros de seguir el mismo camino. Antes de ser sentenciados a muerte, los acusados tuvieron que pasar por un proceso de investigación que incluyó interrogatorios, presentación de pruebas y, en algunos casos, tortura para obtener confesiones. También se utilizaron otros métodos de ejecución, eran menos comunes, pero cada uno tenía sus propias características. El método del garrote consistía en la asfixia con un dispositivo que comprimía la garganta del condenado. En ocasiones los garrotes se combinaban con exhibiciones públicas. Otro método fue la decapitación, aunque menos común, esta técnica también apuntaba a espectáculos que infundían miedo. El ahorcamiento era otra forma utilizada, especialmente cuando la Inquisición buscaba un castigo más rápido y menos espectacular que ser quemado en la hoguera. En algunos casos se practicaba el desmembramiento, en el que se dividía el cuerpo del condenado en varias partes. Esto era menos común y se aplicaba solo en situaciones concretas. El entierro vivo, en casos extremos, se decidió enterrar vivos a los condenados, tuvo un gran impacto psicológico y tenía como objetivo infundir miedo en la población.